Buenas tardes, bienvenida a esta última parte donde vamos a hablar de este tema que es el conductismo, donde vamos a hablar justamente de una de las teorías que goza actualmente de mayor popularidad, justamente por su novedad o por lo que de alguna manera complementó al clásico enfoque conductista. Y nos referimos justamente a la teoría del aprendizaje social propuesta por un conductista también llamado Albert Bandura. En el caso de esta teoría, de este enfoque llamado aprendizaje social, pues su definición como tal, según lo que nos comenta Anita Woolfolk, la autora del libro que estamos llevando, es que justamente esta teoría va a destacar el aprendizaje que se adquiere al observar a otras personas, es decir, no nada más aprendemos de manera reactiva, justamente a lo mejor a un estímulo externo o de repente alguna situación que pueda ser manipulada, ya sea por un científico, por un investigador, por un psicólogo, por un docente. No, básicamente también aprendemos al estar interrelacionados con otros seres humanos y justamente aprendemos observando lo que hacen las demás personas. Por eso es importante hablar de esa teoría, porque finalmente en un grupo, en un salón de clases, pues lógicamente habrá muchos modelos de donde el niño pueda justamente adquirir conductas que a lo mejor no era la intención formarlas o condicionarlas, pero que finalmente pues ya están hechas. Un punto importante y básico de esta teoría es que justamente de acuerdo al enfoque cognitivo, el enfoque de aprendizaje social, pues podemos ver que el aprendizaje tiene que ver justamente con la adquisición de conocimiento y el desempeño tendría que ver con la puesta en práctica de ese conocimiento adquirido a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el desempeño sabemos que puede ser a nivel cualitativo, puede ser de regular, bueno, de malo, regular, bueno o excelente. Si recordamos sobre todo la ya clásica escala de calificación de 5 a 10. En este caso sería una evaluación de tipo cualitativo o cuantitativo, ¿no? Pero también ese desempeño no forzosamente va de alguna manera a reflejar el tipo de conocimientos que el sujeto adquirió. No, en ese sentido, ese desempeño puede ser más bien pobre por muchas razones que a lo mejor tienen que ver con el medio ambiente, con el estado de la persona al momento de hacer su evaluación, de repente con la calidad en la que se presentan los reactivos de un examen, por ejemplo, a lo mejor la personalidad de la persona que, valga la redundancia, de quien aplica la prueba. Entonces finalmente esto nos lleva a asumir, como dice en el libro, que todos sabemos mucho más de lo que demostramos cotidianamente, y por eso la importancia pues justamente de estudiar esta postura teórica. Es posiblemente muy conocido el experimento del muñeco bobo, a través del cual Albert Bandura pues estableció justamente la importancia que tiene como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje la existencia de modelos. En el enlace que colocaría, bueno, más bien en el material, en la presentación que yo voy a colocar más adelante en el Classroom, una vez que termine el video y que pueda cargarlo también, entonces ahí está un link. Me gustaría que abrieran el link y pues viera el video justamente de qué trata este experimento del muñeco bobo. Básicamente, así para adelantar un poco y para poder contextualizar todo lo demás, el experimento del muñeco bobo era un grupo de preescolar, fue dividido en tres grupos, en tres subgrupos. A uno se le expuso a un video donde había violencia de un adulto hacia justamente un muñeco de estos inflables que vuelven a su postura original, que nunca se caen. En el grupo 2 se expuso el video, se expuso a ese grupo a un video donde el adulto no interactuaba con el muñeco bobo en este caso, y de alguna forma lo hacía en términos de amabilidad. Y al tercer grupo de personas, de niños,
no se le puso ningún tipo de video. Los resultados de ese experimento pues justamente son importantes porque demuestran que finalmente el niño aprende basándose en la observación de modelos y que este aprendizaje va a ser más significativo o más importante cuando ese modelo tiene un peso en la vida del niño. En este caso, lógicamente, pues el adulto que se metía a pegarle al muñeco, pues era un profesor, una maestra, y finalmente, pues de alguna forma es una figura importante de autoridad a nivel simbólico, por así decirlo, aunque no en este tipo de enfoques no se maneja mucho este término de simbólico, porque es algo que es intangible, que no se puede medir o evidenciar. Sin embargo, también tendríamos que entender otra cosa muy importante dentro del enfoque del aprendizaje social, el papel que tienen los incentivos. Solamente para contextualizar, en el caso de los incentivos son promesas, son posiblemente objetos que a lo mejor son sumamente atractivos para el niño o para la persona, que se presentan antes de que se realice la conducta. Es decir, de repente a lo mejor una situación como del estilo, un papá que le dice a su niño, a su niña, si me sacas, no sé, 8 en el primer examen, te compro tu bicicleta, o te compro, no sé, tu consola de videojuegos, o tu juguete, lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? Y es más, a lo mejor papá ya lo compró, nada más que se lo está prometiendo de alguna manera como para hacer que el niño se lo gane. Entonces se supone que ahí esa situación funcionaría como un incentivo. Ahora, el reforzador, que no es lo mismo que el incentivo, ocurre exclusivamente una vez que se llevó a cabo la conducta, ¿sí? El incentivo va antes, el reforzador va después. Muy comúnmente se comete el error de pensar que reforzador e incentivo son exactamente lo mismo. No, la diferencia está en el momento en que ocurren, teniendo como punto de partida la conducta, ¿sí? En ese sentido puede ser que los incentivos también afectan el desempeño de una persona, no nada más los reforzadores. Y en ese sentido, la idea aquí básica va a ser que ciertamente podemos aprender alguna habilidad, ¿sí? Podemos aprender a lo mejor, podemos adquirir un conocimiento, pero si el ambiente no ha creado las condiciones necesarias para que se dé este aprendizaje o para que se pueda demostrar, entonces simple y llanamente no se va a dar. Solamente es a que el sujeto encuentra en ese medio ambiente un incentivo poderoso y aparte también un reforzador posiblemente, justamente entonces se va a dar la conducta, ¿sí? En ese sentido, pues obviamente tiene que haber condiciones adecuadas y la presencia de incentivos. Y algo muy importante dentro de todo esto, como ya lo mencionaba en la anterior diapositiva, no hay una relación directa o proporcional entre lo que es el desempeño de una persona con su nivel de aprendizaje. Eso quiere decir, en pocas palabras, que yo puedo sacar bien una mala calificación en una evaluación formal, pero esto no revela de alguna manera mi tipo de aprendizaje o el nivel de aprendizaje que yo adquirí. Simplemente se tiene que evaluar, porque finalmente es una función incluso de la docencia o de los psicólogos educativos, hacer una evaluación. Pero no quiere decir de ninguna manera que esa calificación sea como tal una medición confiable, objetiva y completa del nivel de aprendizaje. Puede ser incluso, a lo mejor nos tocó vivirlo, ¿no? Gente que de repente nunca estudiaba para el examen y sacaba muy buenas notas, sin necesidad de recurrir a la trampa o al copiado. Y gente que a lo mejor se macheteaba toda la semana previa o incluso el día previo, la noche previa del examen, se macheteaba el material, los temas, la información y obtenía un desempeño pobre en realidad, ¿sí? Y ahora, sobre todo también tendríamos que mirar
un poco hacia lo que es el futuro, qué tanto puede el sujeto recordar. Si no puede recordar, así haya sacado 10 o haya sido el primero de su clase, bueno, pues entonces no hubo un aprendizaje en realidad, ¿sí? Y tampoco quiere decir que a lo mejor en ese momento no se da aprendizaje, a lo mejor también actúa la curva del olvido, a lo mejor también, como decía la definición anterior, bueno, la información anterior, más arriba, justamente no se han dado todavía las condiciones adecuadas para que se demuestre el aprendizaje. Una ramificación entonces que se hizo sobre lo que era la teoría del aprendizaje social fue lo que Bandura denominó teoría cognoscitiva social, que en este caso, para este enfoque, el interés va a recaer sobre factores cognitivos como por ejemplo creencias, autopercepciones, expectativas, hacia lo que es la teoría del aprendizaje social. Es decir, el niño también va a aprender más fácilmente en función de sus propios factores cognitivos como las creencias y las expectativas. Es decir, no basta nada más presentar al modelo, sino también, como decía hace un momento en el caso del muñeco bobo, qué tanto a lo mejor el niño considera importante o llamativo a ese modelo, ¿sí? En este sentido, con esta teoría, pues de alguna manera aquello que nos decían nuestras abuelas, nuestros abuelitos o nuestros padres tal vez, de que no te juntes con malas compañías, pues lamentablemente sí tenían razón, porque finalmente si nosotros estábamos enganchados o involucrados afectivamente con esos modelos no muy recomendables, pues lógicamente iban a tener un efecto de primacía justamente al momento de generar un aprendizaje y básicamente nos iban a modelar a nosotros una conducta inapropiada. Para Bandura también va a ser importante hablar acerca de lo que es el aprendizaje activo, que va a ser un tipo de aprendizaje que se va a obtener al momento de realizar y experimentar las consecuencias de los actos. Es decir, para que un sujeto, para que un niño pueda decir que aprendió, es porque finalmente ya experimentó en carne propia esos efectos y esas consecuencias, ya sea positivas o negativas, de sus conductas, ¿sí? Y eso es justamente el aprendizaje activo, ¿sí? Las consecuencias de los actos ofrecen, por lo tanto, información sobre si es bueno o malo. Esa interpretación de bueno o malo va a crear expectativas. Si me porto bien, va a haber un premio. Si me porto mal, va a haber un castigo, perdón. Y esto va a afectar también la motivación, es decir, me va a energizar a mí la conducta para orientarla justamente hacia lo que es un fin específico determinado. Que en ese sentido, esta es la definición más clásica de motivación. Y también las consecuencias de los actos moldean las creencias. Creo en tal cosa porque no es que funcione para otros, pero para mí sí funciona. Y esta postura en psicología se conoció como funcionalismo. Es decir, la religión, por ejemplo, no es que yo crea que funciona para otros. Tal vez sí, tal vez no. Pero por lo menos para mí como sujeto que lo cree, sí funciona. Y por eso creo en ella, en ese cuerpo religioso. Pues aquí puede entrar cualquier religión, no exclusivamente alguna de las religiones más principales, ¿no? Puede incluir cualquier tipo de creencia incluso, ¿sí? Un punto importante que justamente tenemos presentes en todo lo que es la obra de Bandura acerca del aprendizaje social, es lo que él denominó aprendizaje vicario, que justamente el aprendizaje vicario es básicamente lo que hemos estado discutiendo todo en este rato, y es justamente aquel tipo de aprendizaje que va a ocurrir por observación. También se le conoce, lógicamente, por tanto, como aprendizaje por observación. Y aquí valdría la pena hacer una pequeña acotación, una pequeña reflexión sobre lo que actualmente se conocen como neuronas especulares o espejo. Las clásicas neuronas espejo. ¿Qué es una neurona espejo? Básicamente son cierto tipo de neuronas especializadas que van a actuar cuando un animal ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción ser ejecutada por otro individuo.
sobre todo cuando es de su misma especie. Es decir, en ese sentido, si nosotros a lo mejor vemos a un bebé y le sonreímos, posiblemente el niño también sonría con nosotros, justamente porque nosotros somos de su misma especie. Uno. Y dos, porque finalmente sus neuronas espejo se están activando y están haciendo justamente ese acto de copiar lo que observa. En el caso de los animales, estas neuronas espejo o neurona especular tienen una función de adaptación, pero en el caso del ser humano, según algunas investigaciones que se han hecho al respecto, pues su función principal va a ser justamente la empatía, ¿no? Y la empatía empieza ¿por dónde? Pues justamente por una sonrisa, como decimos coloquialmente, que se contagia. Merece también atención importante dentro de todo esto, considerar los elementos que componen el aprendizaje por observación. Así como veíamos, por ejemplo, en el video anterior y los pasados sobre este bloque conductista, que para el condicionamiento clásico pues va a ser el estímulo condicionado, reflejo condicionado, estímulo incondicionado, reflejo incondicionado o estímulo neutro también. En el caso también de lo que es el condicionamiento operante, pues veíamos reforzadores, positivos y negativos, incentivos. Pues aquí también, en el aprendizaje por observación, también tenemos algunos elementos que vale la pena pues revisar cuidadosamente. Primero que nada, conoceríamos cómo es el proceso de realizar un aprendizaje por observación. Y en este caso tenemos el primer requisito para cualquier tipo de aprendizaje por observación, va a ser el poner atención. Justamente un molde, un modelo, tiene la capacidad de moldear mi conducta única, exclusivamente cuando yo le pongo la atención. O por por características propias del modelo, resulta bastante llamativo para el sujeto que a lo mejor va a ser modelado. Entonces, lo primero y lo más obvio en ese sentido, pues sería poner atención o centrar o focalizar la atención en ese modelo. Después, el segundo elemento que tiene que ver con el proceso del aprendizaje por observación va a ser la capacidad de retener esa información o las impresiones. Hay una postura que dice que no hay nada en la memoria que no haya pasado antes por el filtro de la atención. Entonces, si yo puse atención, básicamente voy a ser capaz también de retener esa información o esas impresiones que provocaron en mí esa información novedosa, y pues va a ser más factible que de ahí pase al siguiente nivel, que sería la generación de una conducta, ¿sí? Que ya viene siendo justamente la conducta que se modeló. O sea, primero la miro, la observo, después de alguna manera proceso esa información y la asimilo, y pasaría después a justamente cada vez que sea apropiado demostrar la conducta, pues pasaría a lo que es la actividad física como tal. El último elemento va a ser el estar motivado finalmente para repetirla. Basándonos esto también en lo que decíamos hace un momento, de que finalmente la motivación va a ser importante, las expectativas también van a ser importantes. Y en ese sentido, pues lógicamente se supone que la intención de una conducta modelada a través de una persona, de otra persona, va a ser justamente la idea de que esa conducta tiende a repetirse en el futuro cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿sí? Bueno, veríamos a continuación, paso por paso, cuáles son las etapas justamente de este proceso de aprendizaje por observación. Quedamos que justamente el primero va a ser la atención, donde el alumno, o más bien el docente, el instructor, el capacitador, facilitador, como se le quiera mencionar, va a tener que asegurarse de que realmente el alumno le está poniendo atención, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Pues de alguna manera nos convertimos en centros de atención para el niño, de tal manera
que generemos esa, digamos, novedad. Ahora, muy sencillo, de repente, si vemos, por ejemplo, un ponente, un motivólogo, por ejemplo, que se presenta a hacer una conferencia sobre motivación en el trabajo, en la escuela, etcétera, pero de repente su habla es completamente plana, es completamente pausada, lenta, y realmente no gesticula mucho. En realidad, independientemente de la calidad del discurso, del contenido, independientemente de eso, pues básicamente nos va a dormir, porque no está generando sobre sí mismo cierto tipo de atención. Entonces, por lo tanto, digamos, el docente que quiera de alguna manera ser un docente efectivo tendría que justamente tener estrategias para poder llamar la atención, y estas pueden ser básicamente cualquiera que pueda imaginar el docente. Aquí pues obviamente se habla de creatividad. De repente a lo mejor alzar un poco la voz cuando cada vez que va a dar una instrucción, a lo mejor de repente como hacer ademanes visuales, pues sí, visuales, o sea, no verbales, con las manos por ejemplo, y justamente todo eso va a servirme a mí como alumno a centrar o focalizar mi atención en esa persona. Otro punto importante, sobre todo pues cuando es una intervención de un adulto hacia un niño, pues sería justamente la parte de ponernos o tener esa capacidad, esa habilidad de ponernos al nivel del niño, al mismo nivel que él, me refiero justamente a su estatura. Es decir, si lo voy a ver a los ojos, tengo que estar con mis ojos a su nivel donde están sus ojos, porque si no, pues lamentablemente me va a ver como una figura de autoridad, que de hecho sí lo soy, pero a lo mejor le voy a imponer, lo voy a atemorizar, y esto justamente va a desviar la atención que me estaba prestando, ¿sí? Dentro de lo que es el aspecto de la retención de información, pues podríamos decir lo siguiente. Justamente para poder imitar un modelo va a ser necesario que este modelo pueda recordarse. Ya lo decíamos anteriormente, pues si es llamativo lo voy a recordar, si no es llamativo no voy a tender a recordarlo. Pero también tendría que a lo mejor de alguna manera todo lo que digamos el docente me enseñó como estrategias de aprendizaje, pues posiblemente tendría que pues de alguna manera tener la capacidad necesaria para poder, por ejemplo, realizar lo que me dijo que hiciera. Generalmente muchos profesores o muchos docentes o gente que está a cargo de un grupo, cuando va a explicar un proceso, lo hace de manera pausada, lo hace de manera, digamos, calmada, para que justamente el alumno pueda seguir el paso, ¿sí? Si no, pues lamentablemente no va a poder ser capaz el alumno de seguir el paso al maestro, y esto va a complicar justamente la idea esta de que perdió el enfoque. Permítanme. Ahora, entonces, yo como alumno que estoy siendo modelado en la conducta, tendría que implicarme justamente en la elaboración mental o interna de esos actos del modelo. ¿A través de qué estrategias? Por ejemplo, pasos verbales. Es decir, de repente, no sé, repetir las instrucciones que me dijo el profesor o el docente, recurrir a apoyos visuales con contenido verbal, por ejemplo, un instructivo, usar los dos en este caso, o sea, tanto imágenes como a lo mejor pasos verbales. Y finalmente, algo que es algo muy pues lógico, esa capacidad de tener la información o de aprender vía modelamiento, pues va a mejorar mucho con la parte de la práctica real, en el mundo real, pero también va a mejorar con lo que es el ensayo mental, o sea, es como intelectualmente hablando, o internamente hablando más bien, sería como imaginarme cómo va a quedar el proceso, o cómo es el proceso paso por paso, ¿sí? Eso sería lo que serían como estrategias básicas
para generar, en este caso, una mejor capacidad de recordar la información. En la fase de generación, que es justamente la conducta como tal, pues aquí básicamente la práctica va a hacer que la conducta sea más preciso y que el individuo gane experiencia. Y una vez que un individuo gana experiencia, pues tiene que haber también por parte del instructor o del docente cierta retroalimentación para corregir sobre todo los errores o aquellos pasos o aquellos aspectos muy sutiles donde posiblemente el alumno falló al momento de estar haciendo o generando este aprendizaje. Por eso va a ser importante justamente pues hablar de esta parte de la generación de la conducta, pero esa conducta las primeras veces por lo menos tiene que acompañarse de retroalimentación para que justamente el aprendiz, en este caso el alumno, en lo general pues sea consciente de sus errores, sea consciente de sus áreas de oportunidad y esto mejore con la práctica. Lógicamente, después de que el sujeto ya tuvo la generación de su conducta, vendría lo que es la fase de la motivación y el reforzamiento. Ciertamente decíamos que la motivación es justamente esa habilidad de alguna manera orientar mi conducta hacia el logro o el alcance de objetivos o metas específicas. Y lógicamente también tendríamos que ver que, como cualquier persona, siempre vamos a necesitar un reforzador. Aun cuando digamos que no, sí tenemos esa necesidad de algún reforzador, nada más sería cuestión de poder entender o poder descubrir qué es la situación que me puede reforzar a mí en el comportamiento. Primero que nada, el reforzamiento vicario. Este nos dice que es un incremento, un aumento de las probabilidades de repetir una conducta cuando, por ejemplo, ese modelo que está haciendo la conducta recibe algún tipo de reforzamiento, ya sea positivo o negativo. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Si yo veo que a Juanito le pegaron porque, no sé, porque se robó un cuaderno de la tienda o se robó algo de su salón de clases, pues obviamente yo que soy amigo de Juanito, tal vez de repente voy a ver que pues se lo sonaron, le dieron su buena nalgada por portarse mal, y entonces eso justamente me va a servir a mí como un reforzador vicario, en el sentido de que ya vi que él sufrió y yo no quiero sufrir, por lo tanto yo mejor no robo, ¿sí? Y ese es justamente el proceso del reforzamiento vicario. Básicamente entonces también ciertamente aprendemos en función de lo que vemos, pero también aprendemos en función de cómo le va al otro sujeto, a quien es el molde o el modelo, en el desempeño de esa conducta. Es decir, evaluamos en ese sentido al mismo tiempo tanto la conducta como sus consecuencias. Lógicamente, podemos hablar de reforzadores en el caso de niños tal vez, pero también podemos hablar de reforzadores en adultos. En ese sentido, el sistema de reforzamiento para un adulto, es muy diferente al sistema de reforzamiento para un niño. El niño, en este caso el adulto más bien, posiblemente tenga la capacidad de autoimponerse las metas él solo, y también va a ser capaz de vigilarse a sí mismo, y algo muy importante dentro de todo esto, ser capaz de vigilar y evaluar ese proceso que está teniendo. Y a esto en su conjunto Bandura lo llamó automanejo. Se supone que dentro del modelamiento pues también se permite que el aprendiz o el alumno pues llegue justamente a esa habilidad de automanejar su propia conducta.
Y bueno, en este caso también, como parte final de toda esta aportación, vemos el papel de el autorreforzamiento. En este caso, el autorreforzamiento va a ser la capacidad que el mismo aprendiz tiene de controlar y administrar sus propios reforzadores. Dicho de otra forma, el aprendiz tiene que manejar o tiene que aprender a demorar la respuesta cuando sea necesario, o de alguna manera anticipar la respuesta, o incluso a inhibir esa respuesta que está teniendo ante una conducta. Y en ese sentido, pues es el mismo, digamos, en ese sentido, a falta de alguien que me aplauda, pues yo solito me aplaudo, yo solito me echo porras. Ese es justamente el papel del autorreforzamiento. Como vemos, este enfoque de lo que es el aprendizaje social, pues básicamente es una propuesta alternativa a lo que es a los procesos del condicionamiento operante dictados por Skinner, y viene a constituirse como un puente justamente entre lo que es la conducta, pero también con un enfoque más en lo que es el sistema cognitivo. Y en ese sentido, pues habría que recordar que digamos, en el conductismo clásico, de repente Watson no aceptaba, no toleraba términos como subjetivo, consciente, esencia, porque justamente todo esto tenía que ver con elementos no objetivos o no susceptibles de una medición o de un controlamiento, ¿sí? Bien, por esta parte sería todo básicamente acerca de lo que es el enfoque conductista. Pues los invito a que sus dudas me las hagan saber para yo darles una respuesta en tiempo y forma. Pueden colocar sus dudas a través de la plataforma de Classroom o comentando el video. Por mi parte es todo, y pues seguimos en contacto y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Nos vemos aquí en donde mismo, exactamente a la misma hora, la próxima semana. Gracias y que pasen buenas tardes.